Instalaste el VirtualBox de manera correcta. Sin embargo, al momento de querer compartir carpetas, no puedes visualizarlos. ¿Qué sucedió? Eso es lo que te quiero compartir el día de hoy en esta experiencia, cómo lo puedes solucionar. Vamos de frente a la práctica. Estoy en el escenario de trabajo, ya tengo instalado el VirtualBox, ya lo tengo configurado todo y vamos de frente a una de las máquinas utilizando Windows 10 y aquí lo primero, de seguro ya has ido a la opción dispositivos y fuiste a la parte de carpetas compartidas, preferencias, carpetas compartidas y realizaste lo siguiente, lo mismo que yo. Compartiste una ruta de carpeta que tú tienes dentro de tu PC local. Sin embargo, al momento de montarlo, no se está mostrando en la carpeta local del disco virtual, ¿sí? La máquina virtual. En este caso, tú puedes ver que yo ya lo tengo de manera virtual porque yo ya lo solucioné. Pero ¿cómo lo hice? Eso es lo que te quiero explicar. Mira bien cómo lo vamos a solucionar, porque solamente requiere un par de pasos y lo solucionas. Para esto nos vamos a la siguiente opción que dice dispositivo, nos vamos en la parte última y dice Upgrade Gaps Addition. Muestra que yo tengo habilitado este menú. Sin embargo, posiblemente tú no lo tengas habilitado. Para que esto se pueda habilitar o poner en uso, tenemos que montarlo y actualizarlo en el mismo disco de instalación que viene con el VirtualBox. Darle aquí en esta opción insertar imagen CD de los complementos del invitado, actívalo. Clic ahí e inmediatamente se activará la unidad de disco de unidades CD. Ingresas ahí, clic aquí y tendrás estas tres opciones. El que dice, todas tienen el mismo nombre, VBox, Windows, Addiction, tienen los mismos nombres y obviamente para 32 bits o 64 bits, ¿sí? Lo único que vas a hacer es instalarlo, ¿sí? Según sea el número de bits que está en tu sistema operativo y lo vas a instalar siguiente, sin ningún inconveniente. Dejas que reinicia la máquina virtual y por arte de magia todos los archivos se van a mostrar como estás viendo en este momento ya visibles que se están compartiendo. Y eso no es nada, también vas a ir a la parte de dispositivos y vas a tener la opción de Upgrade Gaps Addition ya activada también. Eso significa que ya lo está reconociendo. Puedes ir a carpetas compartidas, preferencias y seguir agregando muchas más carpetas para que tú des más accesos y se sigan viendo como vas a ver en este caso. ¿Sí? Le vamos a aumentar, aceptar y le vamos a dar aquí por aquí y lo tenemos ya de manera inmediata. Esa sería la solución súper puntual. Pruébalo y me dices. Una solución bastante práctica que viene dentro de las herramientas de Virtual Machine de GAT Attention y con esto nos ha permitido agregarlo porque al momento de la instalación no lo reconoce o algo así, no sea compatible. Lo cierto es que lo agregas directamente y el resultado es bastante instantáneo como yo te lo acabo de mostrar en este momento. Si este video realmente te aportó valor, logró tener resultados contigo, excelente, escríbeme en los comentarios para saber cómo fue tu experiencia. Y también pedirte que te suscribas a mi canal para seguir creando mucho más experiencias con el uso de herramientas informáticas. Suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video. Te saludo a tu amigo Leopoldo Bacasi. Hasta luego. Chao, chao.